bueno, uno sabe, intendentes, los famosos varones del conurbano, ¿no? Y este sistema de financiamiento de la política y la corrupción que se está destapando con este caso de Sofía Clerici y Martín Insaurralde. Les doy la bienvenida, chicos. Muy buenas tardes. Gaby Ziblatt, que obviamente nos acompaña con toda la información política. Y vamos a analizar las implicancias del caso Insaurralde. Está Luis Tonelli. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Y Claudio Jacqueline. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo estás, Guada? Tuviste una nota muy interesante, la tuya. Es una votación que está entre el miedo y la bronca. Sí, claramente lo que está generando es la bronca que la clase política está generando desde hace ya mucho tiempo y que ahora lo que llegó es a un nivel de obscenidad como no se había visto, digo directamente, porque se había escuchado, se había leído, ahora lo vemos de una manera que pocas veces lo hemos visto. Y por el otro lado, el miedo que genera Milei frente a las cosas que están ocurriendo y las que podrían ocurrir y sus reacciones. Digo, estas son las dos cosas. Ahora, en el medio está este caso de Insaurralde, que es lo que provocó la explosión gigante con un montón de derivaciones. Bueno, una de ellas tiene que ver con la relación de la política con el juego. Política con el juego, que es gran parte, digo, hay dos ejes de sustentación de Insaurralde. Uno tiene que ver con el juego. Él llegó a la política de la mano de quien era el director de lotería y de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rossi, un hombre que fue el hombre poderoso puesto por el dualdismo. Digo, los creadores de esta saga tan genial, que tiene más de 25 años, nacen en el dualdismo. Cuando se lotea el juego en la provincia de Buenos Aires, empezamos con los bingos de los cartoncitos y los bolilleros, a las máquinas tragamonedas, infinito negocio, y ese negocio es el que tuvo esta ramificación. Nunca Insaurralde dejó de controlar eso, ese fue su eje, y tiene hoy gran parte del control de la provincia, lo tiene en el juego. ¿Y qué rol tiene Kicillof en esto, no? Que el gobierno trata de mantenerlo al margen. Kicillof se hace el que no sabe nada. ¿Puede Kicillof desconocer este financiamiento del juego en la política? Kicillof lo que tiene hoy es que lo peor que le pudo pasar después de la elección del 2021 fue, primero, que le enrostrara a Máximo Kirchner que él había sido causante de esa derrota, que fue en la noche de las PASO y casi llegaron a las trompadas. Luego de esto, lo que vino fue la intervención de su gobierno, de alguna manera, poniéndole a Insaurralde en un acuerdo entre Máximo Kirchner y Martín Insaurralde. Para él fue la gota de la mancha venenosa que lo tocaba. Y termina de la peor manera, porque al final la mancha venenosa lo tocó. No sabía, claro que sabía quién era Insaurralde, claro que sabe que Insaurralde no solo controla el juego, controla parte de la justicia y además tiene un hombre clave dentro del Tribunal de Cuentas de la provincia, que es la que audita las cuentas de la provincia. Tribunal de Cuentas que tiene cargos vitalicios, que está presidido por un hombre de Axel Kicillof, que se llama Tea, Federico Tea, y allí tiene a un hombre que es clave, Juan Pablo Peredo, cuyo expertise, ¿sabes cuál es? No. El expertise es las finanzas y la articulación entre el sector público y el privado. Palabra que les encanta, articulación. Pero ¿cuál es el antecedente del señor Peredo? El señor Peredo era el responsable de relaciones institucionales de Codere, una de las adjudicatarias del juego. Pero qué mal pensado que sea. Casualidades, esas casualidades que ocurren. Y el señor Peredo, después de que Codere se vende, era española, con un vínculo muy particular con la política bonaerense, se vende a un fondo de inversión norteamericano. Ahí sale Peredo y Peredo vuelve al sector público y es puesto en un lugar donde tiene que articular relación entre sector público y privado y mirar los números y asegurar el financiamiento. Se dice que Peredo ha sido un artífice muy clave en el manejo de los dineros, el patrimonio de Martín Insaurralde. ¿Y esta relación toca solo al peronismo? Esta relación no toca solo al peronismo, por eso lo que vemos es que se extiende tanto en la distribución del juego, sobre todo en los distritos donde están las salas del juego. Claramente, nosotros sabemos que, por ejemplo, un actor muy relevante de esto se llama Daniel Tano Angelici, hombre muy cercano a Mauricio Macri,
que fue parte de este armado. Tanto es así que uno de los conflictos importantísimos que ha atravesado tanto la gestión de María Eugenia Vidal como la gestión de Kicillof, y que algunos lo atribuyen a parte de esta devolución de facturas, tiene que ver con ese bingo escandaloso que se quería abrir en Puente La Noria. Y ese bingo entraba en sociedad entre Daniel Angelici y un hombre que solía vérselo en restaurantes de moda tomando champán francés con Martín Insaurralde, que se llama Daniel Mautone. Bueno, ahora vamos a seguir porque esto tiene, les decía, muchísimas ramificaciones. Realmente es una caja de Pandora lo que se está abriendo. Y les decía, estos escándalos se sabe dónde empiezan, no dónde termina. Y una de las ramificaciones ya está en Uruguay, en donde también están investigando los movimientos financieros de Insaurralde. Y justamente por eso estamos en comunicación con el doctor Jorge Omar Chediak, secretario nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, igualmente. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a investigar Uruguay en este caso y cuál es la sospecha? La denuncia, como ustedes saben, porque ha tenido amplia difusión tanto en vuestro país como en el nuestro, refiere a la eventualidad de un lavado de activos en nuestra jurisdicción, proveniente, en principio, así es la denuncia, de un delito precedente de corrupción regional. Así que ese es el objeto de la investigación. Insaurralde tiene muchos viajes de un día, 2 días a Uruguay, más allá de lo que puede ser algún viaje turístico, ¿no? Tiene muchos fines de año en Uruguay, debe ser en Punta del Este, presumiblemente, pero también estuve viendo en la lista de viajes, varios viajes así en avión privado, de un día, volver y quizás 2 días después volver a ir. ¿Eso es una práctica habitual? No, ese número de viajes de esa duración, en principio, no es estadísticamente habitual. Bien, ¿y qué es lo que puede descubrir? ¿Hasta dónde rige el secreto bancario y hasta dónde puede llegar la justicia con esta información? Bien, por supuesto, Uruguay tiene secreto bancario que puede ser levantado por orden judicial a requerimiento de, en este caso, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, una fiscalía especializada que en forma conjunta con el fiscal de corte propusimos al Parlamento crear en la rendición de cuentas del año pasado y que está operativa desde el primer trimestre de este año. Bien. Ahora, por otra parte, todo el sistema financiero uruguayo está sometido a la supervisión del Banco Central del Uruguay, de su unidad de información y análisis financiera. El sistema no financiero lo supervisamos nosotros directamente desde la Secretaría Nacional Antilavado, pero el sistema financiero está bajo la supervisión directa del Banco Central y, por supuesto, en relación al Banco Central del Uruguay, las normas de secreto bancario son totalmente distintas. Ahora, Jorge, buenas tardes. Gabriel Siblat lo saluda. Hay dos organismos, como bien decía, investigando esto. Se sabe que a la secretaría que usted conduce llegó la denuncia de Graciela Ocaña, ¿no? También poniendo en autos de esta situación. ¿Cómo sigue ahora el proceder de las dos instancias, tanto del Banco Central de Uruguay como de la Secretaría Antilavado, investigando este supuesto delito? Bien, nosotros hicimos el traslado oficial de la denuncia que, como ustedes señalan, parece que hace más, pero fue hace 48 horas. En el día de ayer, en horas de la mañana, se hizo la notificación oficial al Banco Central del Uruguay, a su superintendencia, a la Unidad de Información y Análisis Financiero, y también al fiscal de corte y procurador general de la Nación y a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Las investigaciones las llevarán en forma seguramente paralela, por un lado, el Banco Central del Uruguay, y que ya ha señalado que inmediatamente había dispuesto una investigación de oficio, y por otra parte el fiscal especializado en lavado de activos. Nosotros, en tanto por ahora lo que se señala es que habría habido depósitos o movimientos en el sistema bancario, estamos por fuera de lo que es la competencia de la Secretaría Nacional, que es todo el resto, ¿no? Todo el resto de sujetos obligados del sistema no financiero.
Doctor, muchísimas gracias. Muy amable, muy Un gusto, interesante. como siempre, a las órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, seguramente esto va a tener muchísimas más novedades en el transcurso de los días, porque el delito que se investiga, lavado de activos, es un delito grave y con muchísimas connotaciones distintas, no solo en Uruguay, ¿no? Porque también hay otros destinos que se repiten en los viajes de Insaurralde, que tienen que ver, por ejemplo, con Colombia. Tiene como unos 27 viajes a Colombia, en muchos casos, por ejemplo, de venir a Buenos Aires, quedarse, por ejemplo, en el 2020, se fue el 6 de enero, volvió el 15 de enero, se volvió a ir el 18 de enero y volvió el 15 de febrero. 2020 ya era intendente de Lomas de Zamora, pero pasaba más tiempo en Colombia que acá. Así que eso también lo va a tener que investigar la justicia. Te recuerdo que en 2020 salíamos poco. Sí, esto fue antes de la pandemia, ¿no? Enero y febrero del 2020. Pero Se anticipó. Se anticipó. Sí, tiene viajes. Estaba acumulando para cuando iba a venir. También tiene viajes en diciembre del 2020 a Estados Unidos, por ejemplo, un mes en Estados Unidos, cuando también estábamos todavía medio encerrados por la pandemia. Así que no se privó de nada. Luis, ¿qué implicancias puede tener esto para la campaña de Unión por la Patria? Mira, es una muy buena pregunta, porque esto suma como una especie de relajo completo, total y generalizado. Pero los electorados no son lo mismo, ¿no? A veces hablamos de la gente, pero digamos, la teoría sociológica dice que los escándalos pegan más de la clase media para arriba que de la clase media para abajo. Simplemente porque los sectores más populares tienen que sobrevivir día a día, Claro. ¿no es cierto? Y están quizás más ligados a una elección racional. Mirá lo que te digo, que los sectores que por ahí son más ilustrados, porque de su voto dependen comer. Y de ahí se da la relación clientelar, ¿no es cierto? Que no es una relación de identidad. Lo hemos visto en las elecciones pasadas, ¿no? El peronismo pierde a los sectores más populares. Los que tendrían que estar puestos según a veces pensamos la camiseta, ¿no? Claro. Pero esa camiseta está realmente, de alguna manera, relacionada con cómo llevan la supervivencia en una sociedad, ¿no es cierto?, donde la inflación vuela los precios por los aires y hace que precisamente esa gente, ¿viste?, esté sufriendo en carne propia cada cifra que aumenta los artículos de primera instancia, ¿no? Que esa gente que ahora estaría votando presuntamente a Milei, pasa de votar porque son quienes votaron en 2019 a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner. En gran ¿Cómo pasan medida de eso a Milei? Mira, porque la grieta, me parece, es la que fundamenta la presencia de Milei. ¿Por qué? Porque se vuelven no competitivos las dos fuerzas políticas. O sea, es como si yo fuera a comprar el kiosco whisky y el kiosquero me dice, mira, no me quedó whisky, tengo leche. No, yo vine a buscar otra cosa, ¿no? O bien, soy una madre y voy a buscar leche y me dice, no, mira, no quedó leche, quedó whisky, ¿no? Juntos por el Cambio y el Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, en realidad no son competitivos. En el 2021, en la provincia de Buenos Aires, el peronismo pierde más de 2 millones de votos en las PASO, pero Juntos por el Cambio pierde casi 400.000, o sea que no hay trasvasamiento. Digo, si vos tenés estas dos fuerzas, la alternativa, que no es ni uno ni otro, la grieta contra la grieta, esto es la posibilidad que tiene cada uno de votar. Vos fíjate la viveza de Milei, ¿no es cierto? Por eso, a veces con Claudio decimos, esto es un centro, pero es un centro rabioso, es un centro extremo, ¿no es cierto? El centro moderado ese, que no sé si existió alguna vez, porque el centro en realidad, ¿qué es? Lo que no quieren votar ni a uno ni a otros. ¿Y por ¿cierto? ¿Por Ya en Massa había pasado Bullrich esto. no permea en ese Porque en grupo? realidad no es un voto, digamos, ideológico en sentido clásico. Digamos, no es el voto que, bueno, como es libertario está más cerca de los liberales. Hay de todo ahí. Es como el Brexit, ¿no es cierto? Es bronca con... Es algo de chicholina también, ¿no es cierto? El voto de va fangulo, Claro. ¿no es cierto? Y también hay voto que dice, bueno, el Estado me está oprimiendo, ¿no es cierto? Esto tiene que cambiar. Hay mucha ilusión, hay mucho también de curanderismo, ¿no es cierto? La salida mágica. Claro. Yo hoy estoy haciendo justo unos focus group, no participando, sino
haciendo sufrir a la gente, mortificando a la gente, ¿no? Preguntándole cosas. Y, digamos, lo que salía de esos focus group era, bueno, pero a ver, Milei estuvo cambiando, ¿no es cierto? Ese es el tema. Se estuvo civilizando, uno podría decir. Pero surge la pregunta, entonces, entre la misma gente, ¿pero cuál es el verdadero Milei? Claro. Bueno, se está juntando la campaña, pero entonces es como la casta. Porque, ¿que era un actor o tomó algún calmante fuerte? Y si es la casta, es sinónimo de cinismo. Bueno, entonces se complica todo, uno no puede estar en la cabeza. Y finalmente es una situación de incertidumbre que abona la incertidumbre de la economía, ¿no? Digo, pocas veces en la historia argentina ha habido semejante nivel, Guada, me parece, de incertidumbre. Bueno, ahí la tenemos. Bien, bien. Bueno, justamente es el caldo de cultivo, ¿no? Ha ocurrido también en otros países del mundo, donde Sí, han surgido claro. así estos líderes así contra Claro. sistemas.